Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Manuel. Los restos de Manuel Piar al Panteón Nacional. Parece que se repara una gran... Y van como siendo un bicentenario, ¿no? Claro. Manuel Carlos María Francisco Piar Gómez, el héroe de la independencia, conocido como Manuel Piar, nació en Willemstad, Curazao, el 28 de abril de 1774 y llega a La Guaira en 1788. Ya a los 23 años expresa su voluntad de ayudar a la independencia de Venezuela. En esos años comanda un buque haitiano a las órdenes de generales negros en el Caribe y con el general Francisco Miranda sirve a la República como alférez de navío, tomando parte en acciones en Puerto Cabello y el combate de Sorondo en Guayana en 1812. Con la caída de la Primera República se refugia en Trinidad. Piar forma parte de la expedición libertadora que desembarca en Huila en 1813 y a partir de allí comienza su trayectoria de valiente comandante en las batallas que se registran en el oriente del país. Liberada la región, regresa a su vida de marino y organiza la primera cuadrilla naval de Venezuela, con la cual derrota a los buques enemigos entre Puerto Francés y Chuspa. Piar se une a las tropas de Bolívar y llega a ser general en jefe a los 43 años. Participa en 24 victoriosas acciones de guerra y solo iguala en una de ellas en contra de José Tomás Boves en el sitio del Salado. Con sus batallas se gana el título de Libertador de Guayana y Generalísimo invicto, pero surgen diferencias con el Libertador y se le acusa de seducir a muchos oficiales y soldados pardos, lo que pudo desencadenar una guerra racial frente al mando blanco de los mantuanos con gente hacendada a cuyo grupo social pertenecía el Libertador. Piar es perseguido y capturado en Aragua de Maturín por el general Manuel Cedeño y llevado a juicio según el decreto de conspiradores de agosto de 1913 y condenado a muerte el 16 de octubre de 1817 en Angostura, actual Ciudad Bolívar, por los delitos de insubordinación, deserción, sedición y conspiración. A 200 años de su muerte, sobre la vida y la hazaña del prócer de la independencia, conversaremos con el historiador Juan Carlos Reyes. Pero antes les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclavepisogb, y a través de la etiqueta numeral Hora Clave envíen sus preguntas para nuestro invitado y también pueden buscarnos en nuestro canal de Telegram Globovisión Piso Oficial para que recibas en tu teléfono móvil las noticias más importantes del momento. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Regresamos con La Hora Clave. Recordamos que pueden hacer sus preguntas utilizando la etiqueta numeral Hora Clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el historiador Juan Carlos Reyes. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, aparte de todo lo que nosotros hemos ya introducido un poco, ¿qué crees tú que es lo más interesante de Piar como personaje ahora en esta ocasión de su bicentenario que podamos nosotros retrotraer para entrarle de lleno a la vida de este personaje tan importante? Sí, bueno, a mí me parece que el fenómeno Piar, que funciona en la Guerra de Independencia, como una gran contradicción histórica, porque nosotros la historia siempre hemos tenido, la historia venezolana se ha utilizado mucho, se ha maquillado según los intereses de los gobiernos de turno. En nuestro caso, el personaje que más se ha maquillado en Venezuela es Bolívar. Y Bolívar siempre se le ha puesto de todos los colores y de representantes de todas las clases. El problema con Piar es que Piar es mulato, es pardo. Sí. Y resulta que una de las cosas que se dice es que Bolívar lo manda a matar, pero precisamente por esa misma condición, por ser pardo, porque Bolívar le tenía terror a una cosa llamada la pardocracia, que llamaba él mismo. Entonces, por su condición de pardo, le genera a Bolívar muchos problemas, porque además él tenía una gran incidencia sobre el pardaje en la época y sobre todo en Guayana. Él era el gran líder, él era el libertador de Guayana. De manera tal que yo pienso que hay una dicotomía y hay un enfrentamiento entre los intereses que representa Bolívar y los intereses que representa Piar, de manera tal que
¿Cómo hacemos entre la historiografía? ¿Cómo los enfrentamos? Porque se trata de justificar el fusilamiento de Piar diciendo como que se le enfrentó, pero por ejemplo, Santiago Mariño también se le enfrentó en ese mismo año que lo fusilan. Incluso con más fuerza. Exacto, con más Porque fuerza. le competía incluso digamos, El el liderazgo, sí. Cierto, cierto. Es más, el Congreso de Cariaco, que es otro maquillaje que le hicieron a la historia, se le llama el Congresillo de Cariaco, Claro. como una cosa, simplemente porque está... Lo bautiza el Libertador así, Exacto. en una carta. Sí. Sí. Y eso se continúa. Ahora, yo no sé si es parte de la, si es parte digamos, de la visión romántica que también tenemos a veces de la historia, pero se dice que fue un guerrero muy eficaz y muy inteligente y consiguió muchas cosas, de hecho, como tú dices, en el Libertador de Guayana, pero para Bolívar debe haber sido también una cosa muy dolorosa y debe haberlo enfrentado también con una contradicción muy seria internamente, porque dicen muchos historiadores que he tenido la oportunidad de leer y de consultar, que el Libertador después se arrepintió, estaba realmente conmovido y le costó tomar esa decisión. Bueno, yo pienso que dentro de la cosa política propiamente, el problema de Bolívar, yo no creo que sentimentalmente eso le haya afectado, eso le afectaba políticamente, porque Santiago Mariño y Piar representaban el único sector geográfico de Venezuela que se pudo sostener ante la arremetida realista, que era el Oriente. Es decir, los líderes por excelencia de la independencia eran los orientales. Y ahí estaba Mariño y estaba Piar. Y además por eso convocan al Congreso de Cariaco, ¿no? Exacto, en el cual no invitan a Bolívar. Es decir, ahí Bolívar se da cuenta... Aunque sus conclusiones reconocen la jefatura de Bolívar, ¿no? Sí, claro, pero no estaba Bolívar. Y Bolívar no era un hombre de medias tintas. Eso sí, ni modo que hay que reconocerle. Sí, eso era obvio, ¿no? Sí, eso era... Ahora, también muchos historiadores dicen que eso que se llama ahora la lucha por el liderazgo, ¿no? Aunque no era exactamente así, porque la figura de Bolívar siempre fue descollante y nadie puso en duda su condición de jefe, ¿no? Del libertador. Pero sí dicen que hubo como ciertas discrepancias, no desde el punto de vista militar, pero sí como ciertas intrigas, ciertos manejos que tenían que ver con el liderazgo de los dos, ¿no? Sí, yo creo que no solamente discrepancia, yo creo que sí hubo un enfrentamiento político muy fuerte. Por ejemplo, Caraciolo Parra Pérez, cuando él trabaja el libro, su obra sobre Mariño, él demuestra que Mariño era el hombre indicado para asumir el liderazgo. La cosa es que Bolívar era un personaje que arropaba y venía, digamos, con mucha fuerza desde el centro. Y tenía un grandísimo liderazgo, era un hombre muy culto. Pero resulta que los orientales fueron los que lograron salvar la independencia. Bueno, al final, por fin cuando se termina de consolidar es en Angostura, gracias a que el oriente se ha logrado controlar que no pasen las tropas realistas hasta allá. Es decir, yo pienso que Piar representa un poco como la contraparte de Bolívar en el fenómeno digamos, de la consecución del liderazgo de la independencia. Bolívar triunfa. ¿Y una amenaza a la autoridad? Sí, claro. Y Bolívar finalmente triunfa, pero triunfa de una manera, bueno, como todos lo sabemos, mandando a fusilar a Piar. De todas maneras, políticamente, el problema es que los venezolanos tenemos una mala costumbre de tratar de justificar todo lo que hace Bolívar. Porque siempre él es como el comodín que tenemos nosotros. El culto a Bolívar. El culto a Bolívar. Esa es la tendencia, ¿no? Esa es la tendencia que hemos tenido siempre. Sí, hemos tenido siempre. Es el planteamiento del profesor Carrera Damas, ¿no? Exacto, de Carrera Damas, que hoy en día los historiadores están combatiendo mucho, pero los historiadores científicos, los historiadores de otro tipo que representan una fuerte tendencia fundamentalmente oficialista en el país actualmente, lo que es retrotraerse nuevamente al culto a Bolívar, pero ahora queriendo poner a Bolívar, es decir, por ejemplo, el enfrentamiento entre Bolívar y Piar, no se puede decir que Bolívar está apuntando a que apoyar a los pardos. Ahora, era un personaje muy polémico en diversos aspectos, ¿no? Piar, porque también hubo la conseja, o no sé de dónde partió, que desarrolla también Herrera Luque en su libro El caudillo de dos colores, Sí. donde también dicen que se vinculaba hasta familiarmente con Bolívar.
Hay bueno, toda una, bueno, a lo mejor es leyenda, pero eso estuvo muy claro, el problema es que en las no sé, conversaciones. los venezolanos tenemos una costumbre de tratar de maquillar la historia a nuestra conveniencia. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que se trataron de hacer de Piar, de blanquear a Piar. Era un poco, porque Piar representa para la historiografía uno de los héroes. Entonces, podía ser un héroe, pero no puede ser un héroe negro, un héroe pardo. No puede ser. Entonces se trató de blanquear, eso lo trató de hacer la Academia de la Historia con Vicente Lecuna, con Ángel Francisco Bryce, con todo un grupo de personas que estudiaron el fenómeno, pero lo que pretendían era hacer pasar como que quienes llevaron a la batuta de la independencia fueron los blancos mantuanos. Eso, de algún modo, Que de algún modo es verdad, es ¿no? verdad, ciertamente es Que verdad, es pero lo que te iba a representaba decir, su clase. que fue verdad, Claro. aunque hubiera otro tipo de líderes que en un momento Claro, determinado escollaron. Claro, Pues. es más, una de las características fundamentales, por ejemplo, la esclavitud, se sabe que 24 años después de muerto Bolívar es que se le da definitivamente la liberación a los esclavos. Es decir, Bolívar no fue nunca amigo de estar liberando esclavos ni que la transformación fuera radical. Ahora, una vez que se toma esa decisión y bueno, fusilan a Piar, se acabó Piar, ¿qué consecuencias tuvo eso? Es decir, ¿cómo fue el proceso después? Oye, bueno, lo Porque fundamentalmente él representaba cosas importantes también desde su claro, posición claro. en la... Pero es que precisamente el fusilamiento de Piar lo que es un acto de amenaza. Es decir, a partir de ahora todo el mundo sabe que tú eres un líder en tu región, pero si excedes ese liderazgo, te puede pasar eso mismo. Es decir, hubo digamos, un ejemplo, una sanción ejemplar. La típica táctica de los caudillos, ¿no? De los caudillos, exactamente. De los caudillos y los tiranos. Pero es que ahí todos eran caudillos a su nivel. Sí. Y si no había un caudillo que se pusiera sobre los demás, aquello era inmanejable, ¿no? Sí, bueno, No es para justificar el claro, asunto, sino claro, me pero imagino, me trato de ubicar en ese contexto, ¿no? Claro, pero ese mismo enfrentamiento lo tuvo con Bolívar con Francisco de Paula Santander. Así es. Y eran dos concepciones distintas. Por ejemplo, Bolívar era un hombre pensaba que el Estado debía ser sumamente centralista, mientras que Santander pensaba que no, que debería ser federal. Y dentro de esa disyuntiva, pues Bolívar impuso su manera de pensar y se convirtió en un dictador al final de su vida que pues, era casi como un monarca. Es decir, a Bolívar se le ha endilgado mucho de una personalidad demócrata, liberal, que no era tal. Es más, al punto de que en Colombia, en la actual Colombia, Bolívar representa los ideales del Partido Conservador. A diferencia que nosotros los venezolanos lo tenemos como un liberal, a Bolívar. Y Bolívar no era liberal. Bolívar era totalmente conservador. Bolívar no apuntó nunca a modificar las estructuras con la excepción de sacar al rey. Pero no se quería una independencia tan radical. Piar sí representa una cosa con otros intereses que están entrando. Es decir, si a Piar lo van a mandar al Panteón, por primera vez yo estaría de acuerdo con que un personaje como ese sí representa una posibilidad de realzar la figura de un hombre valioso para la independencia. Y se repara como una injusticia histórica, ¿no? Exacto. También. Sobre todo porque sabemos ya que el Panteón, a quienes han sido llevados, ¿no? Sí, exacto. A ese lugar sí, gente que realmente sagrado desde el punto de vista histórico. Claro, claro. Bueno, Felipe, por ejemplo, es abanderado de que Piar vaya para el Panteón Nacional. Ajá, no, claro, yo también estoy de acuerdo. No, pero es que de verdad, o sea, lo que tú dices es verdad, se repara digamos, una deuda histórica con él, porque, es decir, cuando los historiadores defienden a Piar y las cosas, independientemente de las razones que tuviera Bolívar, que fueran razones de autoridad, mantener la autoridad, etcétera, etcétera, pero la gente destaca de Piar cosas muy importantes, o sea, como guerrero, como hombre es decir, como líder, como luchador por la libertad, o sea. Sí, y yo creo que no le debe haber sido fácil, porque, por ejemplo, el que hace labor de fiscal es Carlos Sublet, y Carlos Sublet pasó a la historia cuando su presidencia, como un hombre sumamente justo, sumamente... Sí, señor. Él apuntó a un gobierno bien ecuánime, a tratar de levantar el país, y fue él, es decir... Bueno, Bolívar montó toda la parafernalia para hacerle el juicio y finalmente Es más, de Luis Brión, que era coterráneo de él, también es uno de los acusadores de Piar. Es decir,
desde mi punto de vista, yo creo que estaría plenamente justificado dentro de la gran cantidad de errores que se han cometido hasta el momento para de llevar gente al panteón que no tiene méritos como para eso. En este caso, sí los tiene. Sí los tiene. Sí los Muchas tiene. gracias por habernos Gracias a acompañado ustedes por haberme esta invitado. mañana con este tema. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente. Bueno, Manuel, queridos amigos, aquí hay una historiadora cuya opinión también vamos a escuchar. Ella es historiadora paleógrafa, se llama Dayanet González. Es pardo, o era pardo, y esa situación de él hizo que tuviera serios conflictos con la autoridad blanca, en este caso con los mantuanos. O sea, era un poco audaz al referirse sobre ellos, un tanto insolente, y eso hacía que tuviera problemas dentro del gremio. Era un hombre decidido, de muchas características, muy apreciado por Simón Bolívar, por Santiago Mariño, porque el orden jerárquico era Santiago Mariño, Simón Bolívar y Manuel Piar. Dentro de sus características estaban tomar acciones voluntarias que marcaran su posición como pardo. Los pardos eran la gran parte de la casta social. Entonces se reúne un congresillo conocido en la historiografía como el Congresillo de Cariaco en 1817. Ya para este momento se le había otorgado por Simón Bolívar a Manuel Piar la condición de general en jefe, una condición muy apreciada en el rango militar. Bajo estos acontecimientos, Santiago Mariño llama al Congreso para desconocer la autoridad total, absoluta que tenía Simón Bolívar. Enseguida Manuel Piar se siente atraído hasta esas ideas y se plega a esa condición del congresillo. Simón Bolívar le hace un llamado, no le gusta la situación y decide voluntariamente separarlo de las tropas. No hay ningún tipo de retaliación contra de Manuel Piar, pero se queda rondando los campamentos militares y asusando a los oficiales de varios rangos medios altos, para que en su calidad de pardo se confrontaran, o estaba haciendo una especie de confrontación o conspiración contra la autoridad blanca, la autoridad mantuana, la oligarquía, considerando que ellos eran más y que tenían tantos derechos como nosotros a ostentar ese tipo de cargo. Bueno, ante esta situación, el general Cedeño lo toma preso en Maturín el 28 de septiembre de 1817 y pasa a ser enjuiciado en un consejo de guerra. El consejo de guerra, recordemos, es un tribunal militar, estaba presidido por Luis Brión, estaba José Antonio Anzuategui dentro de ellos, y el acusador, bueno, en este caso el fiscal, Carlos Subre, que posteriormente será presidente de Venezuela, su defensor, él lo escoge Manuel Piar, es el capitán Galindo. Decían que entre ellos había problemas, pero él escoge su defensor. Recordemos que los militares tienen una corte especial para ellos, no son los jueces ordinarios, los jueces civiles que los van a enjuiciar. Pues se hace la resolución, como 3 semanas pasan debatiendo, y es considerado culpable del delito de insubordinación, deserción y conspiración. Sentencia que es ratificada por la autoridad suprema, que en este caso es Simón Bolívar. En vista de esto, pues eso fue el 15 de octubre de 1807. El día siguiente es ejecutada la sentencia y bueno, es fusilado en la catedral, en el muro de la catedral de Angostura, hoy Ciudad Bolívar. Bueno, fíjate, Manuel, que como decíamos ahora fuera de cámara, comentando entre nosotros en la pausa, esto era un conflicto de poderes que se tenía que definir de alguna manera, y bueno, le tocó perder a Piar, ¿no? Era como el título de la película, Juego de Tronos. Claro, pero lo importante a destacar es primero que por supuesto, fue un héroe muy polémico, hasta su origen, ¿no? Hay versiones en relación a su nacimiento. Así es. Te decía también, se le ha señalado también por algunos historiadores que pudo tener un parentesco muy cercano con el propio Bolívar. Con el propio Bolívar, sí. Pero al margen de eso, yo creo que sus restos en el panteón se justificarían por ello, es su destreza militar.
Sí. su capacidad militar de combatiente victorioso, ese récord de 20 batallas y una igualada, nada más y nada menos que con Boves, demuestra pues su gran capacidad. Además, un hombre muy activo, había comenzado incluso en la incursión de Miranda, cuando Miranda, la época que trae la bandera, ya él participa, su presencia en aquel momento, en las fuerzas navales, se podrían llamar, de Venezuela. Y entonces, en consecuencia, yo creo que su presencia... Y valiente, además. Por eso, yo creo que es un héroe indiscutible, más allá del resultado, de sus resultados. Más allá de los Juego de Tronos. Claro. Así es, esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.